Dos acontecimientos importantes se conmemoran este 2016, el bicentenario de Francisco Bolognesi y el centenario del historiador Gustavo Pons Musso. Acompaña a Eduardo Lindo Collantes a recorrer la vida de estos peruanos del bicentenario. Los clarines, las trompetas y el tambor. Yo defiendo mi bandera como orgullo. 7-8 minutos de la noche. Amigos, amigas, bienvenidos a este primer programa de Peruanos del Bicentenario. Aquí con Eduardo Lindo Collantes, que les da un saludo y les desea, por cierto, antes que nada, un feliz año a todas y todos ustedes que nos siguen a través de las diversas emisiones que compartimos también con nuestra productora Soledad Nalbarte. Hoy nos la vamos a dedicar a un episodio importante porque tiene que ver con dos peruanos notables realmente, ¿no? Nacidos en siglos diferentes, pero que uno hace la historia y otro realmente también hace historia, pero narrando los acontecimientos heroicos como el que ocurrió en Arica, en esta infausta guerra del Pacífico. Nos referimos a los personajes de el coronel Francisco Bolognesi, así como también a Gustavo Pons Musso. En el presente año se cumplen 200 años del nacimiento de Francisco Bolognesi Cervantes, así como también 100 años del nacimiento de Gustavo Pons Musso. La historia hoy los convoca y los une, y aquí compartiremos con los hijos y también con el productor cineasta que está con nosotros, Luis Enrique Cam, quien está preparando un material fílmico, por cierto, de interés sobre la vida de Francisco Bolognesi. Me supongo que muchos de los detalles serán recogidos en la obra que dejó sobre este personaje y sobre este episodio, ¿no?, de la Guerra del Pacífico, Gustavo Pons Musso. Las buenas noches entonces para todos ustedes, también para nuestros invitados. Vamos de inmediato. Yo quería empezar este diálogo relevando, por cierto, la figura de Francisco Bolognesi y también de un peruano ilustre como es Gustavo Pons Musso. Ambos nos dejaron ya, pero nos adelantaron solo en el camino, pero nos han dejado realmente lecciones muy significativas para todos los peruanos. Luis Enrique está aquí con nosotros. Él está preparando un documental precisamente sobre la vida de Francisco Bolognesi. Luis Enrique, muy buenas noches y bienvenido. Un feliz año también para ti, por cierto. Adelántanos un poco de lo que será este documental que ya está en plena preparación. Sí, buenas noches, Eduardo y amigos todos. Feliz año 2016. Efectivamente, estoy en el proceso de ya finalizando la documentación para el documental que será estrenado en noviembre, el 4 de noviembre, en el marco del bicentenario de Francisco Bolognesi. Entonces, como tú conoces, ¿no?, mi trabajo dedicado a hacer estos documentales de personajes históricos, aprovechando esta coyuntura del bicentenario de Bolognesi, vamos a realizar un documental que va a reunir pues entrevistas, recreaciones, testimonios de descendientes de los protagonistas de la vida de Bolognesi y de esos momentos tan dramáticos, ¿no?, que le tocó vivir en 1880, en junio de 1880, cuando se produce la batalla de Arica. Ahora, seguramente que mucho de la documentación que tú posteriormente vas a plasmar en este documental ha sido de alguna forma recogido de la obra que ha realizado este otro gran peruano como es Gustavo Pons Musso. Efectivamente, el estudio del doctor Gustavo Pons Musso, con ese libro de Francisco Bolognesi y el expansionismo chileno, pues es de lectura obligada para cualquier tipo de referencia, ¿no?, a la vida de Francisco Bolognesi. Ambos, ¿no?, como lo comentábamos antes de la entrevista, ambos descendientes de italianos, ¿no? Francisco Bolognesi, su padre Andrés Bolognesi, venía de Génova, era músico, llegó a ser músico organista en la Catedral de Lima, y es aquí en la ciudad de Lima donde nace Francisco Bolognesi, y luego, bueno, viene ya su traslado a la ciudad de Arequipa y toda su trayectoria. Efectivamente, ¿no?, un militar más que nada de formación y también voluntario, ¿no?, es lo que registra la historia, sobre todo en este último episodio de su vida, que fue el que tuvo que protagonizar en la Guerra del Pacífico. Pero también nos acompaña Federico, Gustavo y Ricardo Pons Musso. Muy buenas noches para ustedes también. Buenas noches, bienvenidos, realmente muy gratificados. ¿Siguieron ustedes los pasos del papá de don Gustavo? A ver, ¿con quién empezamos?
el hermano mayor. Bueno, yo, Gustavo. muchas gracias por la invitación, primeramente, señor Lindo, un feliz año. Igualmente para usted. Yo inicié mis estudios universitarios en San Marcos de Historia y coincidió eso con, a los pocos años, entré a trabajar con mi padre en el Colegio San Julián y tuve la oportunidad de enseñar geografía. Entonces, no culminé mis estudios de historia y me pasé al programa de geografía, ¿no? Y luego, bueno, ahí continué. Pero la que sí es historiadora es la segunda de nuestras hermanas, la mayor de nuestras dos hermanas, María. Ella sí es historiadora, ¿no? Es graduada en San Marcos y ella sí se ha dedicado a la historia. Bueno, pero la historia con un padre que se dedica a esta tarea de la investigación y de poner en el presente todo lo que ocurrió en el pasado, debe haber sido para ustedes algo muy cotidiano de tenerlo en casa, de conversar con él. ¿Cómo eran esos momentos en los cuales el padre se reunía con todos los hijos? ¿Cuántos hijos son ustedes? Nosotros somos 7 hermanos. 7 hermanos. 7 hermanos. Y como usted dice, nos reuníamos, él era... Desde la época de mi abuela, todos los domingos nos reuníamos a almorzar en la mesa familiar. Él siempre le gustaba tener a la familia reunida. Entonces todos los domingos íbamos ya con las esposas, los hijos, y antes inclusive, y almorzábamos juntos. Y después de eso había una sobremesa, ¿no? Que comenzábamos a conversar, le planteábamos un tema que salía en el momento. Algunos, bueno, tenían que ver con la historia necesariamente, ¿ahí? Básicamente sí, con la historia, con su época en que él estuvo en Tacna. ¿Qué decía de Tacna, por ejemplo? ¿Qué recordaba él de Tacna? Mi padre salió de Tacna expulsado cuando él tenía más o menos 8 o 9 años, ¿no? El año 25, pero se acordaba, y eso también lo contaba mi abuelita Elsa, que los soldados chilenos, sobre todo en las noches, pasaban por los techos, ¿no? Disparando, ¿no? Amenazando a las mujeres, ¿no? Y era una vida que no se podía ni siquiera mencionar la palabra Perú. Se vivía una gran zozobra, un gran temor ahí. Exacto, con gran temor. Pero las mujeres tan niñas, como el caso de mi abuela, les enseñaban a sus hijos en casa a cantar el himno nacional, les enseñaban historia. Entonces, de ahí mi padre posiblemente ya comenzó a gustarle la historia, porque él sale de Tacna, como le digo, a los 8 años. Muy ¿no? pequeño él, ¿no? Muy pequeño. Vino el papá, la mamá. Vino mi abuelo, Bartolomé, que el intendente Lira le intercepta una carta que él mandaba a un amigo en Lima contando las atrocidades que hacían los chilenos, ¿no? Y lo llama a la intendencia y le dice: señor Pons, le dice, ¿usted ha escrito esta carta? Sí, le dice mi abuelo. Entonces tiene usted 24 horas para abandonar Tacna. Y mi abuelo era negociante, tenía su comercio, entonces era imposible que en 24 horas pudiera vender todo. Entonces, por medio del consulado español, ellos consiguen unos días más para quedarse en Tacna. Venden la casa, devuelven la casa, que estaba en Arias Aragüez, bajando por San Martín a la derecha, que esa casa la han tumbado, lamentablemente, y han construido ahí un edificio donde ahí no notaría. Pero ahí esa casa donde vivió mi padre la dejaron, se fueron a Arica y se embarcaron en el vapor Oropesa, en el que llegan al Callao en más o menos mayo o junio de 1925. Parte de la historia del Perú, y que nos la cuenta aquí, en vivo y en directo, don Gustavo Pon-Uso, quien es hijo de Gustavo, del mismo nombre, del gran historiador peruano, aquí en los especiales de El Bicentenario, Peruanos del Bicentenario por RPP Noticias. Vamos a regresar en unos momentos para conversar también nuestros pasajes de este ilustre personaje con sus hijos Federico y Ricardo. 18 minutos de la noche. Regresamos con Peruanos del Bicentenario para relevar la figura de dos peruanos ilustres que en este presente año, que está iniciándose 2016, celebra uno y se recuerda 200 años de su nacimiento, como es el coronel Francisco Bolognesi, quien se inmoló en la batalla de Arica, y también el historiador Gustavo Pon-Uso. Nos acompaña también, aparte de Gustavo, quien es el hijo mayor del historiador, el extinto historiador Ricardo y Federico. Ricardo, el tema de la historia era parte cotidiana de las entremesas, según nos comentaba Gustavo, en la casa familiar de ustedes, ¿no? Ahora, el tema era, como lo comentamos, ¿no? ¿Cómo contar la historia sin que la historia nos llene, pues, de cólera, de odios, ¿no?
luego de este episodio que ha sido realmente tan infausto para ambas naciones, mucho más todavía para nuestro país. Buenas noches, señor. ¿Qué es lo que le decía a Gustavo? A ver, buenas noches a sus oyentes y feliz año. Un feliz año para usted. Gracias, Ricardo. Bueno, en realidad nosotros, como comentábamos, tenemos mucha familia chilena, porque en el momento de la ocupación, parientes muy cercanos de mi padre, un hermano de su mamá, un primo de él, se van a Chile y hacen su vida en Chile. ¿Y les contaron por qué prefirieron los parientes ir a Chile y no adentrarse más al Perú? Una decisión muy particular. No, creo que tuvieron la oportunidad de poder realizar estudios allá y se fueron, ¿no? Y en realidad fueron personajes reconocidos, ¿no? Uno de ellos fue un pediatra muy reconocido, pediatra incluso de la familia Alessandri, cuando Alessandri era presidente en Chile. Y el otro primo fue de la Corte Suprema de Justicia en Chile, llegó a la Corte Suprema. Entonces fueron personas muy destacadas allá y ellos han dejado descendencia en Chile, con los cuales nos frecuentamos. Nosotros tenemos muchas amistades, yo he hecho estudios de posgrado, estancias en Santiago, he hecho muchas amistades con médicos chilenos con los cuales hasta ahora mantenemos comunicación. Entonces, absolutamente nunca se nos incentivó el odio, pero sí él, sabía separar muy bien lo que es el pueblo chileno de lo que son los dirigentes, de lo que es la doctrina y lo que es de la política exterior histórico, chilena, ¿no? Y del contexto histórico de lo que representó, por supuesto, la guerra, ¿no? Ahora, y en tu caso, ¿cómo es, Federico, esos encuentros con los parientes chilenos allá? Bueno, yo también, desde el mejor recuerdo, cuando han venido a Lima, de mucha amistad. Inclusive yo tengo 52 años. Uno de mis sobrinos es mayor que yo. No, así que, mira, pues, sí, la mayoría sí, y cada vez que han venido hemos ido a la playa, se han alojado en la casa familiar con mi padre, con mi madre. Muy cariñosos, siempre el buen recuerdo, inclusive ahora con las redes sociales, pues mucho mejor el trato, ¿no? ¿Y qué es lo que dicen del ilustre pariente aquí en el Perú? No, a mi padre lo recuerda con mucho respeto, con mucho cariño. Nosotros también, como decía mi hermano Ricardo, a mis tíos, el pediatra, el que era mi tío Julio, que era el presidente de la Corte, o sea, increíble, o sea, unos caballerazos, ¿no? Tíos con mucho corazón, que se les recuerda con mucho cariño. Como decía, mi padre ni mis tíos, ni sus hermanos, o sea, nunca nos dijeron, no, con los chilenos nada, que esto, no, al contrario, con la familia siempre no se hablaba de tragedias ni de momentos infaustos de nuestra guerra, ¿no? Efectivamente. Nada de esas cosas, al contrario, era más a la familia había que respetarla, había que quererla y había que amarla porque ese es nuestro legado. Claro que ¿no? sí. Y hasta ahora eso se ha pasado a los hijos, a nuestros hijos y a los que ya tienen nietos. Nuestros hijos, nuestros hijos ya se frecuentan. Sí, se frecuentan. Es decir, la familia ya es una familia, pues, cuarta generación binacional. Ahí así es. Miren lo que son las cosas. Él es casado con una chilena. Mire usted, caramba, ¿cómo fue eso? Cuéntenos. En realidad, Carmen es una prima lejana, ¿no? Nació en Antofagasta, su abuela era tacneña, pero su bisabuela se fue a Chile, ahí hizo su familia. Y bueno, Carmen vino del año 65, de ahí no nos volvimos a ver hasta el año 78, y en el año 78 supuestamente ella vino porque se iba a casar en Chile. Pero llegó a fines de febrero y los primeros días de marzo ya estábamos comprometidos en matrimonio y nos casamos al año siguiente. Actualmente vamos a cumplir 37 años, tenemos 3 hijos ya profesionales y 2 nietos, Nicolás y Facundo, que tiene 22 días de nacido. Así es parte de la historia. También los Pomuso descendientes ya en la segunda generación hacen historia. Tenemos una llamada, Soledad. Aló, buenas noches. Muy buenas noches y felicitaciones por el programa. Su nombre, señor, ¿de dónde nos llama? Qué gusto. Héctor Villanueva, acá de Zárate. Lo escuchamos. Para los señores Pomuso. Un poco al margen, pero dentro de lo que es la historia, ¿no? Sí. Me gusta siempre interesarme por la genealogía. El apellido por Gustavo Pomuso, quien, bueno, ha llevado los libros de historia de distinguido padre. Pero cuéntenos de dónde viene su apellido, cuál es el segundo apellido de los señores ahí presentes, cómo se interconecta con los apellidos chilenos, y porque siempre cuando uno escarba en esto se cruza con otros también apellidos famosos, de gente ilustre, ¿no?
¿Podrían ustedes, por favor, aclararnos un poco de esto, por favor? Yo le traslado de inmediato esta consulta que nos hace nuestro amigo Villanueva a Gustavo acá, el hijo mayor de Gustavo Pons. Bien, gracias por su pregunta. El apellido Pons es de Barcelona. Nuestro abuelo viene de Palma de Mallorca y bueno, con sus hermanas y se instalan en Tacna. El Muso es genovés, ¿no? Con doble Z, porque hay Muso con doble S. El nuestro es Muso con doble Z. Entonces, mi padre es Pons por mi abuelo Bartolomé y Muso por mi abuela Elsa. Pero él no quería que el apellido de su madre se perdiera. Entonces, por los años 70 más o menos, si no me equivoco, a nosotros, sus hijos, a los 7, nos hizo una adición de apellido, porque nuestro apellido original es Pons Díaz, por mi mamá, que es trujillana. Entonces, se forma el Pons Muso, ya como apellido compuesto. Entonces, el apellido es de origen, en el caso de los hijos es compuesto. Bueno, ese es un hecho interesante. ¿Usted en algún momento recuerda que llevaba solamente uno de los apellidos? Sí, claro. ¿Hasta qué edad llevó usted uno de los apellidos? Hasta que cumplí la mayoría. Hasta que cumplí la mayoría de edad, no me acuerdo si esa época eran los 18 o los 21, pero en esa época yo alcancé a que mi padre me hiciera la adición de apellido. Y eso consta en mi partida de nacimiento, ¿no? Que da la orden el juez. En la partida de todos está la adición del apellido Muso. Entonces aparecemos ya no como Pons Díaz, sino como Pons Muso Díaz. Bueno, esto es parte de otra historia que seguramente va a quedar, ya la está registrando acá Luis Enrique para un documental distinto. Eso más o menos muy interesante. Bastante mágico parece todo. Sí. Sí, no, hay mucha población italiana en la zona sur, ¿no? En la época del siglo XIX. Y también en Arica, ¿no? Hubo mucha población italiana. De hecho, el alcalde Peseto, ¿no? de Arica, pues era de ascendencia italiana durante la guerra. El primer Muso llega más o menos en 1850. Giulio Muso era el abuelo de mi abuela. Ese fue el primero que llegó. Ellos vienen ahí a explorar, a ver cómo les va la vida, bueno, como muchos migrantes, ¿no? Que van exactamente. La migración empezó hoy día, pues empezó hace muchos años, sí, sabe Dios, es parte de la propia historia del mundo. Pero yo también quería compartir el diálogo y un poco sobre la historia que nos estaba trayendo Luis Enrique Cam, quien está en la elaboración de ese documental sobre Bolognesi. Episodios como, por ejemplo, el de la batalla de Arica debe ser un aspecto muy significativo dentro del documental que tú estás preparando. Para ello, ¿te vas a trasladar al mismo lugar, en el mismo escenario? ¿Se podrá realizar algún tipo de filmación o tendrás que buscar otra locación? Sí, no, hacer una recreación en el mismo lugar no lo veo posible. Sí vamos a hacer grabaciones en el Morro, por supuesto, como imágenes de apoyo. Y también voy a, la primera semana de marzo, viajar a Santiago de Chile, a hacer entrevistas. Por ejemplo, ya tengo pactado una entrevista con el director del Instituto de Estudios Militares de Chile, donde además también es director del museo, el Museo Militar de Chile, en donde se conservan algunos objetos de la Guerra del Pacífico y en particular parte del uniforme que utilizó Bolognesi durante la... ¿Es real o mito aquello que cuando él ya cae, Francisco Bolognesi, el soldado le arranca las charreteras de los hombros? No, según los testimonios históricos es así. Cuando él cae, ya después de recibir ese balazo y ese culatazo que según los partes de los sobrevivientes queda postrado, inmediatamente la soldadesca pues le despoja de sus pertenencias, y en el Museo Militar de Chile se conservan en un lugar muy distinguido pues las charreteras de Bolognesi. Entonces también estoy con ya muy avanzado las coordinaciones para entrevistar al tataranieto de el mayor Juan de la Cruz Salvo Poblete, quien fue el emisario enviado por el general Baquedano para pedir la capitulación de la Plaza de Arica, en donde Bolognesi proclama, ¿no?, esa frase inmortal de tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Efectivamente, frase histórica del héroe nacional Francisco Bolognesi. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, señor, lo escuchamos. Su nombre. Bueno, un feliz año a todos ustedes y sus invitados.
El que le habla, estoy llamando de acá al norte del Perú, de Cajamarca. Interesante la ponencia que están haciendo los ponentes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo no? ¿Su nombre nos recuerda, por favor? Sí, Sergio Muñoz. Sergio, adelante. Mire usted, aquí, por ejemplo, en la provincia de Chota, nosotros históricamente sabemos que los chilenos llegaron hasta acá, llegaron a San Pablo, llegaron a Miracosta, que son distritos. Por ejemplo, Miracosta es un distrito de la provincia de Chota, que está un poco aislado, ¿no? Es la zona rural. Entonces, no sé si ustedes dentro de ese marco histórico tienen en cuenta que el ejército chileno históricamente fue derrotado acá en Chota. No, esa es mi pregunta. Y la otra pregunta es, ¿qué referencias? Porque incluso nosotros tenemos referencia de que se invita acá a muchos chotanos a Santiago de Chile porque ellos son conscientes que acá fueron derrotados. Muy bien, le agradecemos mucho por esta participación. A Sergio Muñoz nos llamaba de Chota. Alguno de nuestros invitados quisiera hacer algún comentario, será luego. Al regresar aquí en Peruanos del Bicentenario, destacando la figura tanto de Francisco Bolognesi como también del historiador Gustavo Pons-Musso. 7:30 de la noche. Este tema que nos está acompañando aquí en el curso del programa de Peruanos del Bicentenario, que es a su vez un recuerdo, ¿no?, de las voces de Óscar Avilés y también de Arturo Sambocavero, así como de Villalobos, recuerdos de Arica. Y aquí yo quería preguntarle a Luis Enrique Can, que nos está acompañando también en esta presentación, y sobre este documental, ¿quién va a encarnar a Francisco Bolognesi? Sí, bueno, mis documentales buscan que transmitir, ¿no?, las historias de tal forma que los espectadores traten de conectarse emocionalmente con el relato. Y bueno, todavía es una decisión que no he tomado definitivamente de cómo representar la figura de Bolognesi, si lo usamos fotografías originales y los famosos óleos que se tiene de él, o si utilizamos algún personaje de actor, ¿no? O sea, ahora, pero de lo que se conoce de Bolognesi, por ejemplo, ¿no?, que prácticamente su vida más destacada, ¿no? ¿Cómo era él físicamente? ¿Cómo era como persona? ¿Qué es lo que has podido tú encontrar? Sí, bueno, él, como hemos mencionado anteriormente, es descendiente de italiano, tenía ese mestizaje, ¿no? Su madre era arequipeña, Juana Cervantes, y cuando suceden los hechos ya de Arica, él tiene 63 años, un porte muy distinguido según los que tuvieron ocasión de tratarlo, y con una serenidad propia, pues, de la que da la edad, ¿no? Tanto así que cuando el emisario, ¿no?, Juan de la Cruz Albo, que le pide la rendición de la plaza, él lo recibe con una serenidad que luego Salvo lo reconoce y se sorprende, esa serenidad, a pesar de esas circunstancias tan dramáticas de verse la guarnición de Arica, que eran más o menos 1.600 soldados, rodeados en un anillo, pues, de cerco por más de 6.000 soldados. 4-1 ahí, ¿verdad? 4-1, ¿no?, de soldados chilenos, que además es importante también saber que no solo era la diferencia de número, sino también de armamento. Y el armamento más sofisticado que utilizaba el ejército chileno le permitía hacer una cadencia de disparos, una frecuencia de disparos más rápida de lo que podía hacer el ejército en la guarnición peruana en Arica. Los rifles chilenos podían disparar incluso 8 tiros por minuto, cuando los peruanos 3 o 4. Entonces, además de la superioridad numérica, el armamento y la artillería hacían, pues, que sea abrumadora esta digamos, diferencia, ¿no?, esta diferencia entre ambos ejércitos. Y una ayuda que se clamó de días, de semanas, y que nunca llegó, lamentablemente, ¿no?, al escenario de Arica. Tenemos una llamada, Soledad. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Señor, lo escuchamos. ¿Su nombre? ¿De dónde llama? Sí, mi nombre es Jorge, lo llamo desde Nueva York. Jorge, un saludo para usted, un feliz año. Que la pase usted muy bien. Adelante, algún comentario, alguna consulta aquí con nuestros invitados, el señor Luis Can, que está realizando un documental sobre Francisco Bolognesi, y también los hijos de nuestro gran historiador Gustavo Pons-Musso. Bueno, sobre todo salir de una duda, no por los adultos que ya conocemos la historia, sino sobre todo por los niños y los jóvenes. En 1821 al 2021 va a ser el bicentenario de la independencia, y la gesta de
de Bolognesi fue en la guerra con Chile en 1879, ya 50, casi 60 años después. Ahí se presta una confusión histórica en el tiempo, ya medio siglo más, no tiene nada que ver con la gesta independiente de 1821. Ahora, yo no digo que no se reconozcan los méritos de nuestros héroes nacionales, pero creo que como un ejercicio académico para los más jóvenes, que no confundan y pierdan 50 años de historia entre 1821 y 1879. Sí, le agradecemos mucho por este comentario, solamente hacer la precisión que lo que estamos acá recordando en el programa con la presencia de nuestros invitados es que se cumplirá este año 200 años del nacimiento del héroe nacional Francisco Bolognesi y 100 años también del historiador Gustavo Pons Musso. Estamos todavía un poco distantes, camino por cierto a el bicentenario, pero esto es parte de todo ese proceso histórico. Sí, Luis Enrique. Sí, aquí aprovechando el comentario del amigo oyente, podemos mencionar que Bolognesi nace antes de la República y tenía 5 años cuando se proclama la independencia, que el acta de la independencia es firmado por su padre. Su padre, Andrés Bolognesi, firma el acta de independencia y nos imaginamos, ya es parte de la imaginación histórica, ¿no? Vivar a su padre, Andrés Bolognesi, con Francisco pequeño en hombros, pues a San Martín durante estos actos de la proclamación de independencia en Lima. Y luego, pues, la vida de Bolognesi va con la vida inicial de la República Peruana, que tiene luego, pues, esta crisis tan grave que sufrió, tal vez a opinión de muchos historiadores, la crisis más grave que ha pasado la República del Perú, que fue la infausta guerra del Pacífico. Efectivamente. Bueno, el tema también pasa por cómo hoy los peruanos podemos ilustrarnos, no solamente por un afán de conocimiento, sino por lo que significa la historia finalmente, porque esta patria no se construye hoy, no se construye hace una década, se construye hace muchos años a partir de la República y milenariamente con los primeros pobladores de esta nación. Y el tema es, Gustavo, tú que has estado muy cerca ahí, siendo el hijo mayor, los jóvenes hoy en día gustan muy poco de la historia. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué realmente tenemos tan poco apego a la historia en estos tiempos? Esto se origina porque no se enseña historia del Perú. El curso de historia del Perú que nosotros, ya mayores, hemos estudiado en el colegio, historia del Perú como curso independiente de historia universal, independiente de geografía, los chicos actualmente no lo estudian. Ahora hay un curso que no sé a quién se le habrá ocurrido, que se llama Ciencias Sociales. Y ese curso de Ciencias Sociales incluye historia del Perú, incluye geografía e incluye economía. Que no veo por dónde entra la economía junto con la historia y la geografía. Pero es un solo curso, por eso es que nosotros vemos, como dijo Ricardo, la culpa en realidad no es de los alumnos, la culpa es de los que hacen las currículas escolares, porque hace años que no se estudia historia del Perú. ¿Qué decía Ricardo, por ejemplo? ¿Qué es lo que pensaba tu padre respecto a esta materia? ¿Cómo enseñar o estudiar la historia, Ricardo? Bueno, esto nace en los 70s, ¿no? Que se corta el curso de historia del Perú, y él ahí paró la producción de libros. Paró la producción de sus libros, porque le pedían que haga una especie de compendio de historia del Perú con historia universal, y él decía que esto no iba a darle una formación adecuada como peruanos, ¿no? Entonces no lo aceptó y nunca sacó un libro en conjunto con historia universal o los libros con geografía. Que aún se mantiene con mucha vigencia. Yo recuerdo acá, para quienes nos están siguiendo a través del internet, tengo acá este libro de historia del Perú de Gustavo, la época pre-incaica e incaica. No quisiera decir las edades, pero los menores de 50 años no han estudiado historia del Perú como curso como lo estudiamos nosotros. Claro que sí. Entonces nosotros vemos en la calle a gente ya mayor, porque ya con 50 años uno es bastante mayor, claro, que no ha estudiado los cursos de historia del Perú, no ha estudiado educación cívica, no ha estudiado algunos otros cursos que nos forman como ciudadanos, y los productos creo que los estamos viendo ahora en cómo estamos yendo, ¿no? ¿Algo podemos hacer? Queda pendiente esa pregunta y de inmediato atendemos esta llamada. Aló, buenas noches, ¿su nombre?
Aló. Buenas noches. Sí, señor, lo escuchamos. ¿Su nombre? ¿De dónde llama? Es Jaime. ¿Cómo? Quería hacerle o contribuir, mejor dicho, ¿Cómo no? a cultura que usted tiene. Porque acaso yo ha sido oyente de radioprogramas y soy su hincha porque usted es una persona muy culta, muy entrada en todos los temas y tiene un vocabulario preciso. Pero quiero, ¿cómo no, señor? De aportación, contribuir a una distorsión que le está dando en el apellido a Francisco. En el apellido la fonética es Bolognesi, pero se escribe JN porque ese es italiano, es decir, exactamente. Es italiano. Es un uso básicamente que tenemos acá los peruanos, ¿no? Es como decir Bologna, ¿no? Es Bologna, pero se pronuncia Bologna. Y tiene usted razón, la precisión es muy válida, por cierto, y Francisco es Bolognesi, no es Bolognesi, pues, como estamos diciendo. Muy bien, tenemos otra llamada, Soledad, regresamos. Regresamos entonces, amigos, aquí con la presencia de nuestros invitados y tratando de estas trascendencias a ambos personajes, tanto de Francisco Bolognesi como también de Gustavo Pon-Muso. 7:45 minutos de la noche. 46 minutos de la noche. ¿Qué nos dice Luis Enrique Can sobre el tema de la historia? Tú eres bastante joven realmente, que va a pelo, creo, la pregunta para ti. ¿Cómo fue en tu tiempo la historia? Y sobre la consulta que le hacíamos a nuestros invitados, a los amigos Pon-Muso, sobre cómo se está educando a la gente en historia y sobre todo por qué los jóvenes son tan poco apegados, ¿no?, a su lectura, a su conocimiento. Sí, yo pienso que actualmente hay una mayor interés, o se quiere dar un mayor énfasis desde las personas que dirigen, que guían los contenidos de los programas escolares sobre las ciencias y la tecnología, y se deja de lado la formación humanística, las humanidades, la historia, la filosofía, la literatura se ve como de alguna forma menospreciada o como si podemos decir como un conocimiento de segunda categoría con respecto a las ciencias y la matemática. ¿Y esto es algo dirigido o es simplemente porque de pronto tienen mayor presencia y exposición mediática todo lo que tiene que ver con informática o tecnología en general? Sí, yo pienso también que parte de ese, digamos, de esa separación o de ese desequilibrio que hay es porque se ve el interés en los productos, en lo que puede hacer la ciencia, lo que puede producir. Y se ve como el conocimiento, digamos, teórico de menor categoría. Y entonces, ese escenario, Luis Enrique, tú serías una persona bastante terca realmente, tú insistiendo en documentales básicamente históricos. Sí, bueno, yo lo que pretendo es ser un aliado de los historiadores para contar, narrar los hechos que han sucedido de una forma que pueda conectar a través de documentales que sean, digamos, y que puedan narrar de una forma emotiva, ayudados también de la tecnología, porque en los documentales que he realizado y el que estoy realizando dedicado a Bolognesi, se va a incluir animaciones en 3D de cómo se realizó el cerco del Morro de Arica, y eso también pues contribuye a despertar el interés en los jóvenes por el conocimiento de la historia del Perú. Si no conocemos nuestra historia, no vamos a poder amar a nuestro país. Y entonces es un poco el reto que me he planteado de llevar estas historias que son súper interesantes, de las cuales debemos sentirnos muy orgullosos, a los jóvenes que tal vez se ven un poco lejanos de lo sucedido en tiempos pasados. Así es. Luis Enrique Can aquí conversando con nosotros, 7:49 minutos de la noche. Tenemos una llamada. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, señor, lo escuchamos. ¿Su nombre? ¿De dónde nos llama? William Curais, marcador Castellana Piura. En verdad, mis felicitaciones para los señores Pon-Muso, ¿no?, descendientes del doctor Gustavo. Es verdad, ¿no? Ya no enseñan historia, ya no tenemos valores. Ese es el punto principal. Los valores se están perdiendo, ¿por qué? Porque los valores patrios, desde ahí estamos perdiendo todo. Inclusive va a llegar el día que ni siquiera vamos a cantar el himno nacional. Entonces es loable lo que está haciendo el señor Pon-Muso en cuanto a estos documentales, y ojalá que estos documentales lleguen a todas las instituciones educativas. Me comprometo, en verdad, que si lo pone en YouTube, bajarlo y extraerlo acá en mis instituciones de mi distrito. Gracias. Magnífico, muy amable, gracias a usted. 7:50, otra llamada. Aló, buenas noches. Me saluda Vilma de Los Olivos. Le escuchamos, Vilma, adelante. ¿Cómo está? Quiero felicitarlo por este excelente programa
¿no? Y también al distinguido del señor Pongmuso, ¿ya? Bueno, ojalá que regresen nuevamente esos cursos de antes, ¿no? Cursos de historia, donde se aprendía muchísimo, ¿no? Efectivamente, le agradecemos por su comunicación. 7:50. Aló, buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, ¿su nombre? ¿De dónde llama? Soy el historiador Martín Romero de Cusco. Muy amable, gracias por comunicarse. También soy capacitador del Ministerio de Educación. Mire usted, no se trata de que están disminuyendo la historia, al contrario. Más bien estamos haciendo de la historia, las ciencias sociales, la economía, el espacio, la educación cívica, algo para el presente. Una cosa es recordar la historia por recordarla, tener rencores y tener la añoranza, que es bonito y bueno, y otra cosa es que esa historia funcione para una práctica concreta en el hoy y en el mañana. O sea, no es que estamos disminuyendo los cursos de historia, al contrario, más bien lo estamos poniendo en contexto, reflexionando. Lo que pasa es que ya no hacemos los extensos cursos, las extensas narraciones, que ya lo puede encontrar el joven en el internet, en medios mucho más sofisticados y mejores, ¿no es cierto? Entonces, no es que la nueva educación corte la historia, al contrario, más bien la usa, la potencia para una actitud de desarrollo personal, social, cívico, nacional, en función del presente y del futuro. Muy amable, le agradecemos por su comunicación. Aló, buenas noches. Aló. Señores, buenas noches. Buenas noches. Felicitaciones por el programa. Llamo de Trujillo, Ernesto Samillán. Viernes. A los historiadores, por favor, les pido, por favor, que amplíen sobre la señora Díaz, que dice que es trujillana. ¿Quién era la señora Díaz? El nombre completo. Si todos los hijos del historiador son Díaz también. Exactamente. ¿Dónde se conocieron? Por favor, porque como dice han repetido varias veces, la historia ya la han retirado de la currícula escolar. Y aquí estamos en familia escuchando y realmente queremos saber eso. Y otra cosita también respecto a Bolognesi. ¿Quién era Andrés Bolognesi? Por favor. Muy bien, Luis Enrique se encarga de ello. Y sobre el tema de la familia Díaz, aquí tenemos a Gustavo. Gustavo, por favor. Bueno, mi madre es Aurea Díaz, trujillana, y se conocieron con mi padre hacia el año 1940 más o menos. Se casaron en el año 50, yo nací en el año 51, y luego mi madre, yo recuerdo mucho a mi abuela, la mamá de mi madre, era una mujer linda, buenísima, ¿no? Pero el Díaz, ella es Díaz Burga, es Díaz de Trujillo, ¿no? Y el Burga, bueno, también es del norte. La familia Díaz está por allá todavía en estos tiempos, hay primos, tíos, sí, me supongo. Según mi mamá nos comenta, a veces yo la veo todos los días, me comenta que ella todavía tiene familia en Trujillo. Mi madre tiene 93 años. Mi mamá todavía es muy joven, tiene 93 años. Está muy bien, pero siempre recuerda pues esa parte de cuando ella vivía en Trujillo, pero más cuenta también que creo que ella también nos contaba, era amiga de Marta Hildebrand. Era compañeras, o sea, bueno, Marta creo que era un poquito mayor que ella, no sé si vale la pena contarlo, pero jugaban juntas en la hacienda Cartavio, creo que decía, la hacienda Cartavio o Roma, la García de Roma. ¿No? Y comenta los buenos recuerdos de eso, y también que vivían en Trujillo, cerca de la Plaza de Armas, en la calle San Martín, me parece que vivía allá, ¿no? Conocía, creo que en algún momento también nos contaba, siempre recordaba que Víctor Raúl de la Torre era su tío. Era hermano de una... Era tío, padrino de ella, algo así, siempre nos contaba esa historia, ¿no? Y siempre su añoranza por nuevamente retornar a Trujillo, que no vamos a Trujillo en viaje familiar, como lo hacíamos antes con mi padre, con mi madre y mis 7 hermanos. Que hemos ido más o menos, creo que el año 80, de la última vez que hemos ido todos juntos, ¿no? Y iban a Huanchaco seguramente. Sí, íbamos yo recuerdo haber ido a Chavín, a Chanchán, claro. Y mi padre nos íbamos caminando, ¿no? Y se acercaba una guía turística y comenzaba a hablar pues cosas, ¿no?
y todos los miramos y nosotros decíamos, ¿no? Y mi papá después se ponía a explicar y después, señor, ¿cómo se llama usted? Yo soy Gustavo Pomos. Profesor, disculpe, siga usted nomás. Y entonces ya nosotros se llama mi papá. ¿Le gustaba subirse a los caballitos y Totora? Mi padre, por halagarlo, le decía, tú eres mi princesa de Moche, le decía. Caramba, mira. A mi mamá sí. Muy galante ahí, don Gustavo. ¿Y le gustaba subir al caballito de Totora o no? Sí, claro. ¿No? ¿Sí subía? Sí, también. Subía también. Él estaba en todos lados. Mi padre era muy activo. Impresionante. Además, ¿Y habrá alguna foto de ella? De repente nos la pueden pasar ahí. Ojalá que debe tener, mi mamá debe tener alguna foto ahí. Una foto ahí, sé don que Gustavo. Hay una foto que sí la tiene, que está con unas amigas jugando vóley. Y también cuando ella fue asistente del laboratorio del Hospital de Policía, ¿no? Hasta antes de casarnos, ¿no? Antes de casarnos con mi padre, ¿no? Muy bien, tenemos una llamada, 7:56. Aló, buenas noches. Buenas noches, señor. Sí, señor, lo escuchamos. Su nombre, ¿de dónde llama? Daniel Martínez Cherres, desde la bella y cálida ciudad de Piura, tierra de Miguel Grau Seminario. Te escuchamos, Daniel. Adelante con tu comentario. Excelente programa, señores, para hacernos amar a nuestro querido Perú, recordarle a la juventud que tienen una patria que nos han legado nuestros héroes como don Francisco Bolognesi, no como Bolognesi, que nos dicen nuestras autoridades de acá de la región Piura, Bolognesi, no es Bolognesi, sino Bolognesi. Señor, yo soy un ciudadano que recorro la región Piura y hasta con desagrado he visitado algunos distritos, centros poblados de las Lomas, Tambo Grande, donde en las paredes del colegio han puesto el himno nacional, pero está todavía con la primera estrofa, señores. Esto ya es inaudito, que a los niños los hagan cantar con la primera estrofa del himno nacional cuando se canta la sexta estrofa desde hace muchísimo tiempo. De esto hay que enseñarle a la juventud también, porque tenemos nuestro himno que lo coreamos con honor, con orgullo, y hay que enseñarle esto a la juventud: amar a su patria, amar a los hombres y mujeres que lucharon por dejarnos una patria. Claro que sí, Daniel. Muy amable, muy agradecido realmente, y tuvimos la ocasión nosotros de ver a don Gustavo sustentar en el Congreso, ahí en la Comisión de Cultura, me parece, la letra del himno nacional. Él la trajo, la encontró ahí, creo que está guardada en el Museo y en de San el Marcos. Tribunal Constitucional también. Y también fue al Tribunal Constitucional. ¿Tenés que algo que contar ahí, Ricardo? Sí, respecto a las preguntas que han habido sobre la enseñanza de la historia, ¿no? En el libro del primer año de secundaria que se editaba en esas épocas, él, como una presentación, pone un extracto de un discurso del doctor Max Yulle, ¿no? Y le pone: a la juventud del Perú y todos los peruanos. Es muy cortito. Dice: un pueblo que honra su pasado y lo estudia, se honra a sí mismo. El honor que el Perú dispensará al estudio de su historia traerá la elevación política del país y el respeto que testigos de su grandioso pasado. Encontrará la fuente de su elevación espiritual. Muchos años don Max Yulle, y mi padre lo resalta, como presentando el texto del primer año de secundaria, ¿no? Efectivamente. Y también hablando sobre temas históricos, hace unos momentos un oyente decía: ¿y quién es Andrés Bolognesi? Andrés Bolognesi es el padre de Francisco Bolognesi. Se casó en 1814 aquí en Lima con don Juana Cervantes y tuvieron 7 hijos. Francisco fue el segundo, bautizado en la iglesia de San Sebastián. Y luego de pocos años, a los 6 años, se traslada a Arequipa, donde Francisco vive su juventud. A la muerte de su padre Andrés, tendría aproximadamente 20 años, él tiene que hacer cabeza de familia y dedicarse al comercio. Y Francisco, ya con una edad madura, aproximadamente a los 40 años, se incorpora al ejército regular. Ahora, Francisco Bolognesi dejó ya los estamentos castrenses aproximadamente a los 55 años, y ya luego, cuando estalla la guerra, él se presenta como voluntario, ¿no? Así es un ejemplo Bolognesi es un ejemplo de amor a la patria, de lealtad, que tiene esas muestras, ¿no?, en su trayectoria, además de honradez como militar, porque él trae los cañones que se utilizan en el combate de 2 de mayo en la guerra del 66, y luego lo vuelven a enviar a Europa con esa misma misión para traer nuevos cañones. Y cuando él ya estaba licenciado, ¿no?, del ejército, se produce la declaración de guerra por parte de Chile, él se reincorpora para unirse al Ejército del Sur.
Efectivamente. Bueno, la hora nos ha ganado. Realmente hubiéramos querido compartir un poco más algunos aspectos, detalles sobre la vida y obra de estos personajes. Francisco Bolognesi, el héroe nacional, y nuestro gran historiador Gustavo Pons Musso. Les quedamos muy agradecidos. Pensaron seguramente ustedes en algún momento que este año pudo haber aludido, ¿no?, a la figura de ambos personajes, pero se llama el año 2016 Consolidación del Mar Regrado. Pero acá nuestro homenaje, por cierto, también a estas dos figuras estelares de la historia del país. Gracias, don Gustavo, Ricardo, Federico, muy amable, también a ti, Luis Enrique Can, por hacer este programa, pues, algo que releve la figura de estos personajes. Muy amable. Hasta aquí, Peruanos del Bicentenario, con la producción de Soledad Nalbarte, Ricardo, Chiqui, Benito Porras, en control de audio y sonido. Les agradece Eduardo Lindo Collantes. Nos reencontramos la próxima semana. Buenas noches.